Bien, ya, súper, súper, súper. Vamos a comenzar. Entonces, la clase anterior, esta también, y idealmente la próxima, son todas de funciones lineales afines, ¿verdad? Que son como hermanas estas dos funciones, ¿sí? Este problema no lo vimos ayer, es un poquitito quizás más difícil. Veamos ahí rápidamente si pueden ver cuál es la tasa de cambio en este caso. Ya, y Franco dice más 8, así que pensar acá este más. El Agus dice 8 cada hora, 4 cada media hora. Sé que pensarán el Matt y el Christopher. Ya, bien, entonces dice 8 cada hora, 4 cada media hora, ¿no es cierto? Entonces en este caso, la tasa de cambio sería 8, ¿verdad? 8 porque lo que nos interesa tomar es como cada hora que avanza, ¿sí? Esa sería como la idea, ese es como el concepto, ¿sí? Ahora igual en este caso, para ser así bien, bien estrictos igual, em, el lado izquierdo lo estamos representando como horas y no como números. Entonces eso hace obviamente que el análisis no sea tan preciso, pero el concepto se mantiene, ¿verdad? Que es que por cada hora se están gastando 8 litros de benzina, ¿verdad? Esa es la idea. Bien, entonces empecemos ya a complejizar una gotita esto para meter quizás un poquito de álgebra aquí a la situación, ¿verdad? Entonces vamos a tener una función ahora que tiene la forma de f de x igual a mx, ¿verdad? Donde m en este caso es la tasa de cambio, como ya habíamos conversado. Y lo que sabemos de aquí es que, eh, ¿no es cierto? X es 1 y 3 y f de x es 3 y 9, ¿verdad? Entonces esto se parece en realidad muchísimo al problema que ya habíamos resuelto antes, ¿verdad? Entonces, en este caso, no sé si alguien ahí me podrá indicar cuál es la tasa de cambio rápidamente. La tasa de cambio sería 3, 3 positivo, ¿verdad? Entonces el m que estamos buscando acá sería 3. ¿Y cuál es la lógica de eso? Bueno, la lógica de eso es que recordemos que la tasa de cambio es cuánto aumenta, digamos, cada vez que avanza x. Entonces fijémonos que aquí x avanzó 2 y f de x avanzó 6. Entonces podemos ver esto como que la tasa de cambio sería 3 por cada vez que avanza x. Bien, este de aquí, ¿cómo sería? Franco dice que podría ser 1,5. Pero dale, pues, tienes que lanzarte nomás. ¿Ya? 1,5. Sé que pensarán los otros. También dio 1,5. Ya. Bien, pues chicos, es 1,5, eso está bien, ¿sí? Y eso tiene sentido porque si yo avanzo 10 espacios, este avanzó 15 espacios, ¿verdad? Entonces sería como 15 dividido en 10, ¿ya? Chicos, una precaución, ¿sí? Yo le estoy escribiendo acá estas tablas como súper ordenadas, ¿ya? Pero también podría ser que esta tabla esté más desordenada todavía. O sea, que aparte de que no avance de uno en uno, podría pasar eventualmente encontrarse una tabla que esté al revés. Por ejemplo, que ponga 24 y 14, ponga 36 y 21. Podría pasar algo así. Pero el punto, si es que esto está desordenado, en realidad, incluso aplicando exactamente el mismo análisis, igual se mantiene, que es que cuando esto baja a 10, ¿verdad? Esto aquí baja a 15, y entonces si aplicáramos la misma idea, fíjense que quería como menos 15 partido en menos 10, y eso daría el mismo 1,5, con el mismo signo, ¿sí? No sé si se da cuenta. Yo sé que puede parecer como que debería quedar negativo porque bajamos, pero en realidad el X al otro lado también está bajando. Entonces la tasa de cambio se mantiene en el sentido de que si X aumentara a 1, entonces f de x sigue aumentando 1,5. ¿Sí? No sé si esa idea se logra entender, chiquillos. Y aquí vamos a abrir también por primera vez una opción, ¿no es cierto?, de desarrollo no intuitivo, por así decirlo, ¿sí? Una opción más algebraica que es válida, ¿ya? Y es que acá podemos reemplazar valores, ¿ya? Fíjense que, por ejemplo, aquí dice que f de x, por ejemplo, es 21 cuando yo tomo el 14, es decir, cuando tengo m por 14, ¿verdad? Entonces podría hacer ese reemplazo. Puedo meter ese f de x ahí y puedo tomar el 14 y colocarlo ahí. Y fíjense que al hacer eso se me arma una ecuación sencilla que se puede resolver como una ecuación cualquiera, ¿verdad? Que en este caso sería dividir por 14 y quedaría 21 partido en 14 es igual a m, ¿verdad? Y 21 partido en 14 es el mismo 1,5, ¿ya? Fíjense que una forma quizás más fácil de hacer esa operación es simplificarlo primero. Ambos números son divisores de 7, entonces en este caso podríamos dejarlo expresado como 3 partido en 2, simplificando el 7.
Y ahí sí se ve mucho más claro que 3 partido en 2 es el mismo 1,5, ¿sí? Es una forma alternativa de resolver este problema. Bien, veamos un problema PAES. Entonces, los dejo aquí un minuto para que le puedan echar un ojo y vamos a hacer lo mismo de la otra vez. Voy a subir una mini encuesta y ustedes van contestando cuál es la respuesta correcta en la encuesta, ¿sí? No en el chat, ¿sí? Lo primero que me interesa, chiquillos, es que calculen A, el valor de A, ¿sí? Y una vez que logren encontrar el valor de A, la idea sería que lo aplicaran para encontrar la distancia de reacción que están pidiendo, ¿sí? Ya. Bien, chicos, a ver, echémosle un ojito a esto. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Habían dos maneras en las que podríamos abordar esta situación, ¿verdad? Entonces, fijémonos que dice que tenemos la distancia de reacción F, ¿verdad? Y la rapidez de vehículo entonces pasaría a ser X, ¿verdad? Entonces, este de aquí sería el F de X y este de acá sería X, ¿verdad? Que es como hemos estado trabajando siempre. Y estas se relacionan mediante la función de esta forma, ¿verdad? F de X es igual a AX. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos resolver esto? Podríamos hacerlo, ¿no es cierto?, con el método más algebraico, que sería acá colocar que 33 es igual a por 110, ¿verdad? O sea, acá dividimos el 33 partido en 110 y a mí me parece que esto debería ser 0,3. No sé cuánto les dio, yo lo estoy haciendo así al ojo. Bien, 0,3. Y después, entonces, este A sería la tasa de cambio, 0,3, y por ende lo único que nos faltaría sería hacer 30 por el 0,3, ¿ya? Y esto da 9, ¿sí? Que vendría a ser la C, ¿sí? A ver, veamos si lo hubiéramos hecho de la otra manera, ¿sí? Fíjense que aquí esto está aumentando en 40, ¿sí? Y este de aquí está aumentando en 12. Por lo tanto, si lo hubiéramos hecho de esa manera, tendríamos aquí 12 partido en 40, que si simplificamos por 4 sería 3 partido en 10, y eso es 0,3, ¿verdad? Y luego ese 0,3 habría que multiplicarlo por 30, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 0,3 es lo que avanza por cada vez que se mueve el x, por lo tanto si el x es 30, se mueve 30 espacios, y por lo tanto sería 0,3 por 30 y eso daría 9, ¿sí? ¿Dónde puede ser que alguno se pueda chisporrotear? Que le haya quedado dada vuelta, quizá, ¿verdad? Entonces fíjense que si hubieran hecho 40 partido en 12, ¿verdad? Si hubieran hecho 40 partido en 12, se le hubiera dado vuelta. Entonces aquí le hubiera quedado 10 partido en 3. Y 10 partido en 3 le hubiera quedado 3,3 periódicos. Y si eso lo multiplicaban por 30, les hubiera quedado 100. Y yo adivinando cómo suelen pensar los estudiantes, seguramente, yo sé que mis estudiantes, al menos de colegio, hubieran visto ese 100 y hubieran dicho, ah, me dio 100, pero ahí hay un 10, así que voy a marcar el 10. Y pudieron haber marcado la B, ¿sí? Entonces ahí, ojo con eso, ¿sí? Y ahí también es súper importante confiar harto en nuestros resultados. No siempre es buena idea hacer eso como de, me dio un resultado, escojo la alternativa que más se parezca a mi resultado. No siempre es buena idea, ¿ya? Eh, claro. Sí, ya, así que ojito ahí con eso. Bien, cualquiera de las dos maneras se podía resolver. Entonces después vimos estas otras funciones la clase pasada, ¿verdad? Que eran un poquito distintas a las anteriores. ¿Ya? ¿Cuál es la distinción que había entre esta y las otras funciones que vimos? Que fíjense que aquí la tasa de cambio, ¿verdad? La tasa de cambio en este caso sería -2, esa es la tasa de cambio, ¿verdad? Eso es lo que va cambiando cada vez que avanzamos. Sin embargo, si yo escribo acá el -2 por x, que era lo que habíamos estado haciendo antes, esto como que no funciona nada la cosa, ¿verdad? Porque 0 por -2 no es 8, claramente, 1 por -2 no es 6, 2 por -2 no es 4 y 3 por -2 tampoco es 2, ¿sí? Entonces, decíamos, chuta, ¿cómo solucionamos este problema? Y después hubo alguien que no estoy seguro, puede que haya sido Franco, que dijo, ah, pero miren, acá podemos sumar un 8, ¿verdad? Y entonces si sumamos este 8 ahí sí funciona todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es que yo pongo -2 por 0, eso da 0, más el 8 queda en el 8. -2 por 1 -2, más 8 quedan 6, ¿no es cierto? Y ahí sí calza perfecto. Entonces nosotros habíamos dicho, bueno, si este -2 le llamamos tasa de cambio, entonces ¿cómo le podemos llamar a este +8? Y dijimos, ah, le vamos a llamar el punto de partida, ¿verdad? O sea, parte en el 8 y nos vamos moviendo de -2 en -2, ¿verdad? Cambiando de -2 en -2. Ahora, yo les advertía, ¿no es cierto?, en la clase anterior de que estos no son los nombres como legales, formales de estas cosas, sino que es una forma intuitiva de pensarlo. Después le vamos a poner nombres formales a esto.
Y entonces decíamos que cuando esto pasa, es decir, cuando aparte de la tasa de cambio tenemos un punto de partida, llamamos que es una función afín, ¿sí? Si yo tengo esta función, acá tengo una función afín, ¿verdad? Que sería 3x más 5. Entonces, yo puedo empezar a calcular, ¿no es cierto?, nuevos valores reemplazando, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, que tengo esta función, yo me podría preguntar, bueno, si es que a esta función le entrego el cero, ¿dónde me deja? ¿Verdad? Entonces, en este caso, fíjense que lo único que habría que hacer es tomar el cero y reemplazarlo donde dice el x, y tendríamos entonces aquí que sería 3 por cero más 5. Esto sería 0 más 5 y esto es igual al 5, ¿verdad? Que sería aquí el 5. Otra forma de ese en particular de haberlo resuelto también era simplemente darse cuenta de que el punto de partida es precisamente en el cero, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, también eso ahí se puede ver de manera directa. Y bueno, estoy seguro que más de alguno también ve el f de cero y se da cuenta al tiro que 3 por cero es 0 y le suma el 5 y queda el 5, ¿verdad? Bien, entonces, rápidamente, chiquillos, si me pudieran aquí escribir el f de menos 5, ¿sí? Bien, sería menos 10, ¿verdad? Porque tengo el menos 5 por 3, quedaría menos 15, le sumo el 5 y queda menos 10. Excelente, ¿verdad? Entonces en este caso sería menos 10. Súper. Y entonces el otro, fíjense que estos dos que están abajo cambia un poco el panorama de la pregunta, ¿ya? Yo aquí en realidad estoy haciendo un abuso de escritura, así que lo voy a corregir al tiro. Se me olvidó que lo tenía que corregir, ¿ya? Para que esa expresión sea correcta, no puede decir x nomás, ¿verdad? Porque x ya la definimos arriba como un valor cualquiera. Entonces, para que sea preciso, tiene que decir algún x1 y algún x2, ¿verdad? Que generalmente es para decir algún valor fijo de x. Entonces, ¿qué sería lo que tenemos acá? Tenemos que algún x me dio como resultado 5. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Bueno, acá la idea sería la siguiente. Podemos decir, bueno, si yo a la función le entrego un x1, esta función, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar ese x1, lo va a multiplicar por 3 y le va a sumar 5. Y eso va a dar como resultado este 5 que está acá, ¿verdad? Entonces me va a quedar esta expresión aquí. Y eso que está ahí es una ecuación en el fondo, ¿sí? Ahora, de nuevo, esta es una ecuación que yo pienso que es sencilla, más de algunos de ustedes la puede resolver con solo verla, ¿ya? Pero recordemos que esta la podemos resolver ahí restando 5 y aquí quedaría 0. Y aquí podemos dividir por 3 y obviamente 0 dividido en 3 es 0, ¿verdad? Entonces, ese valor que estábamos buscando aquí sería el 0, ¿sí? Esa es un poco la idea, ¿ya? Así que les dejo ahí un segundo para que resuelvan la siguiente y lo escriben ahí en el chat, ¿sí? O sea, ahí los chicos, el Matías decía que él piensa que es menos 3, ¿sí? Entonces, vamos a revisar eso, ¿verdad? Entonces tenemos que, si a la función le entrego un valor x2, me tiene que dar como resultado menos 4. Puedo restar 5, ¿verdad? Y eso va a dar menos 9. Y puedo dividir por 3 y eso va a dar de resultado menos 3, ¿verdad? Y entonces sería efectivamente, como dice el Mati, menos 3 el resultado. ¿Ya? Súper. Avancemos. Este problemita de acá. Prácticamente lo mismo, ¿sí? Vamos ahí, cada vez que avanzamos un poquitito en la materia, vamos a ir viendo qué nuevos problemas PAES podemos ir resolviendo, ¿sí? Así que como igual que antes, les subo la encuesta para que contesten. Ya, chiquillos, tengamos harto ojo, ¿sí? Porque la confusión más común que sucede en este tipo de problemas es que ven el problema al revés. Fíjense que en este caso, lo que me están preguntando es qué valor de x entrega el 35. Y el error más común que solemos cometer, quizás también por ahí hacer las cosas un poco apresurado, es que lo que calculamos es que el 35 se lo entregamos a la función. Entonces muchas veces podemos colocar o sea, perdón, g de 35 es 8 por 35 menos 5 y eso nos va a dar un resultado incorrecto en este caso, ¿sí? Si yo siguiera resolviendo esto me parece que es como 260 puede ser, no, 280 y restado el 5 y me daría 275, ¿verdad? Y entonces en ese sentido marcaría la D. Y eso no es correcto, ¿ya? No es correcto porque la pregunta que me están haciendo es al revés, ¿sí? La pregunta que me están haciendo es al revés. La pregunta que me están haciendo es, ¿cuál es el valor de X que genera el 35? Y entonces, si yo tengo eso en mente, podemos hacer esto igual que como lo hicimos antes, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, g de x, que es lo mismo que 8x menos 5, es igual a 35, ¿verdad? Y entonces aquí resuelvo esta ecuación de acá.
Entonces, puedo pasar sumando el 5, ¿verdad? Bueno, a mí no me gusta decir pasar sumando porque eso no es correcto, pero sumo 5, ¿verdad? Y, y queda 40. Y entonces aquí divido 8 y me quedaría 5, ¿sí? Que sería esta de aquí. Siempre vale la pena, una vez que uno encuentra el resultado, hacer después el problema al revés, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si encontramos que nuestra respuesta sí nos dio 5, después podemos testear, ¿verdad? Podemos poner, bueno, g de 5 tiene que ser 8 por 5 menos 5, y eso da 40 menos 5, y eso da 35, ¿verdad? Y ahí podemos verificar que efectivamente el resultado sea el correcto, ¿verdad? Eso podemos hacer. Súper. Bien. Fíjense que este problema de acá lo escribí. Esto no es un problema de función lineal, es un problema de función cuadrática. Y sin embargo, en realidad, igual lo podemos resolver aplicando lo que ya hemos aprendido hasta ahora. ¿Sí? Eh, entonces, fíjense que aquí lo relevante, ¿sí? Bueno, esto se podría resolver mucho más fácil si manejáramos un par de cosas de productos notables y de funciones cuadráticas, ¿ya? No voy a armar una encuesta para este porque solamente lo quería mostrar, pero digamos que usted por esas cosas la vida no estudió nada de funciones cuadráticas ni de potencia, subiera muy poco y de productos notables también muy poco. Este problema igual lo podrían resolver, les tomaría más tiempo, obviamente, sabiendo un poquito de factorización y esas cosas lo podemos resolver más rápido, pero aún así, esto se podría resolver con solamente lo que sabemos, ¿verdad? Porque fíjense que aquí f de 1 no es nada más ni nada menos que hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, que es reemplazar aquí el n por un 1, ¿verdad? Y quedaría esa expresión así y la resolveríamos, ¿verdad? Y después podemos hacer lo mismo con el 2, con el 3 y con el 4, ¿sí? Y entonces estaríamos en una posición en la que podríamos resolver este problema, ¿sí? Ahora, sabiendo un poco de productos notables y de función cuadrática, esto saldría mucho más rápido, ¿sí? Sin embargo, igual vale la pena hacer este alcance, ¿no es cierto? De que esta idea se puede ocupar, ¿no es cierto?, para funciones que no son solamente lineales. Bien. Entonces, vamos a pasar a gráficos al fin, ¿ya? Entonces, miren, hasta ahora lo que sabemos, ¿no es cierto? Son estos dos bichos de acá. Sabemos mostrar cómo se porta la función en tablas y sabemos resumir la manera en la que la función asigna o el patrón que se genera de manera algebraica, ¿verdad? O sea, sabemos decir que esta tabla es en esencia f de x igual a 2x. Eso lo sabemos, ¿verdad? Lo manejamos bastante, ¿sí? Entonces, ahora queremos agregar una nueva forma de representar, ¿ya? ¿Por qué esta nueva forma de representar es importante y es útil? ¿Ya? Porque fíjense que el f de x igual a 2x, si bien nos deja resumir todos los valores en una sola expresión, está tan pero tan resumido que igual nos limita de repente un poquitito lo que podemos hacer, ¿no es cierto?, en términos de comprender la función, porque no estamos mirando los valores que se arman, ¿verdad? Sabemos podemos calcular valores con esa expresión, pero no los tenemos a la vista, ¿sí? Y esa es una ventaja que tiene la tabla. La tabla tiene valores a la vista, pero ¿cuál es el problema de la tabla? Que tiene muy pocos valores a la vista, ¿verdad? Acá solamente tenemos 4 pares de valores, ¿sí? Entonces, aquí es donde el gráfico se vuelve una tremenda, pero tremenda herramienta, y de hecho una de las herramientas más grandes, ¿no es cierto?, de la matemática, ¿sí? Eh, esta maravilla que está acá, ¿verdad?, que es el plano cartesiano, que, bueno, Descartes lo empieza a desarrollar por primera vez, y después Euler y otros lo empiezan a hacer más sofisticado, ¿no es cierto?, Newton y Leibniz. Entonces, este plano cartesiano es súper importante porque nos va a dejar como combinar dos cosas de los mejores mundos. Nos va a dejar mostrar infinitas combinaciones, ¿verdad? Resumir infinitas combinaciones, como lo hace la expresión algebraica, pero además nos va a dejar ver esas combinaciones como lo hace la tabla, ¿sí? O sea, es una tremenda herramienta esta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? Bueno, vamos a ubicar estas asignaciones de la función, las vamos a asignar como si fueran puntos, ¿sí? Entonces aquí yo este eje de acá le voy a llamar el eje X, y a este eje de acá le voy a poner el eje f de X, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar puntos acá, como si fuera un plano, ¿no es cierto?, como un mapa con coordenadas, y entonces voy a ir colocando puntos que van a representar estas combinaciones de valores, ¿sí? Entonces, si yo hago eso, van a aparecer estos valores de aquí, ¿verdad? Que serían los puntos A, B, C y D, que son los que están en la tabla, ¿ya? Entonces, estos puntos claramente están intentando mostrar como una figura que está apareciendo acá, ¿verdad? Si yo empezara a graficar puntos de entre medio, se volvería aún más evidente la figura que está apareciendo, ¿sí? Por ejemplo, el 0,5 se combinaría acá con el 1, entonces aparecería otro punto acá entre medio. El
1,5 se combina con el 3, aparecería otro punto por acá. Y si yo empiezo a anotar todos los puntos que se me ocurran, va a aparecer entonces una figura continua que sería una recta, ¿verdad? Y esta recta es la razón también por la que estas funciones se llaman funciones lineales, ¿verdad? Lineales de que cuando las dibujamos aparece una línea recta, ¿ya? Y esto es un tremendo avance para la matemática porque esto da nacimiento a la geometría analítica, ¿sí? O sea, a ser capaces de relacionar el álgebra con figuras en ambas direcciones. Poder describir figuras con álgebra y poder dibujar cosas algebraicas, ¿sí? Entonces este gráfico es un tremendo gráfico por todas estas cosas que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Una idea sencilla del gráfico, dibujo puntos, uno los puntos, se me genera una figura y esa figura representa todo lo que está pasando en el gráfico, ¿verdad? Entonces yo tengo estos puntos dibujados, pero también este gráfico me está dejando ver puntos que no tengo dibujados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo me preguntara un día, oye, ¿cuánto vale el 1,75 que está por aquí? Podría entonces buscarlo y al ojo ver que, bueno, me quedó más chueca esa línea. Qué vergüenza, ¿eh? Esto va a aparecer después en YouTube y voy a quedar en vergüenza. Sí, ahí sí. Entonces, si yo dibujo, ¿no es cierto?, el 1,75, veo más o menos dónde cae, nos vamos a dar cuenta que cae como por aquí, ¿sí? Y fíjense que eso, así como al ojo, es 3,5, ¿sí? Entonces, y eso tiene mucho sentido, ¿verdad? 1,75 en la función 2x es efectivamente 3,5. Entonces, esto es una tremenda, tremenda herramienta. Ya nos está dejando ver infinitas combinaciones, ¿sí? Si yo graficara otra función, como por ejemplo 6x, se me armaría este gráfico de acá, ¿verdad? En el que yo tendría que el 1 se une con el 6, ¿verdad? Aquí, esto que está aquí es el 1 con el 6, el 2 se une con el 12, el 3 se une con el 18, etcétera, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí es donde viene uno de los puntos importantes. Si yo comparo las dos rectas de recién, ¿verdad? El f de x es 2x y el f de x es 6x, hay una diferencia evidente entre las dos, ¿verdad? ¿Cuál es esa diferencia que hay entre las dos? ¿Qué tienen de distinto esas reglas? ¿Cómo lo podríamos decir en español? Ya, pero ahí dicen el ángulo, ¿verdad? Si lo dijéramos en un español más cotidiano. Bueno, ángulo en realidad tampoco es un término tan matemático. Así que ángulo igual está bien, ¿sí? Pero inclinación también quizá es un poco más cotidiano, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia evidente entre las dos? Es que hay una que está como más inclinada que la otra, ¿sí? O sea, si es que esto fuera un camino, claramente uno que está más empinado que el otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relaciona la inclinación con el único valor que tenemos disponible, que es este, ¿verdad? Ese número que nosotros decíamos que es la tasa de cambio, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estudiar ahora a continuación. Pero vale la pena mencionar que la inclinación en español tiene otro sinónimo, ¿verdad? Que es uno muy importante para funciones, que inclinación es sinónimo de pendiente, ¿verdad? Una pendiente es lo mismo que una inclinación, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relaciona la tasa de cambio con esta pendiente? Bueno, fíjense que la tasa de cambio define, ¿no es cierto? Nos deja darnos cuenta de cuál va a ser la inclinación, porque la tasa de cambio lo que me está diciendo es que cada vez que yo avance 1, aquí voy a avanzar 2, ¿sí? Y si esto lo vemos aquí en el gráfico, si yo aquí avanzo 1, esto aquí va a avanzar 2, ¿verdad? Y eso, en esencia, es lo que está definiendo qué tan inclinado va a estar, porque si es que esto de aquí no fuera 2x, sino que fuera 4x, entonces cada vez que avance 1, esto va a avanzar 4. Y por ende, la recta se tiene que ver así. Es decir, la tasa de cambio es lo que define la inclinación de la recta. Y es por eso que en realidad a ese número que nosotros le llamamos tasa de cambio de manera laxa, normalmente se le llama pendiente, ¿sí? La pendiente, que es la inclinación de la recta, es exactamente lo mismo que la tasa de cambio, ¿sí? Entonces, desde ahora en adelante, vamos a abandonar ese nombre de tasa de cambio, que yo siento que es intuitivo y a mí me gusta, la vamos a abandonar para tomar el concepto de matemática más formal, que es el de pendiente, ¿sí? Entonces, resolvamos un problema para esa hora con esto, ¿sí? Ahora que tenemos esta idea de que la tasa de cambio y la pendiente están íntimamente relacionadas, que la inclinación de la recta y la pendiente están íntimamente relacionadas. Entonces, resolvamos este problemita de acá. Ahí les voy a abrir la encuesta. Ustedes son bien. Ya. Bien. Bien, chicos. Sí, bien. Ya, miren, ¿cuál es así rápidamente lo que hay que fijarse acá, ¿verdad? 4 horas trabajó solo una máquina y 2 horas trabajaron dos máquinas. Entonces, si trabajan dos máquinas, la tasa de cambio obviamente tiene que ser mayor, porque estamos trabajando más rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que pasar?
Las primeras 4 horas tenemos que avanzar a un ritmo y las últimas dos tenemos que avanzar a un ritmo mayor, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a buscar acá en el gráfico. Fíjense que aquí las 2 primeras horas está a un ritmo y después las siguientes 4 está a otro, así que este no puede ser, ¿verdad? Porque las primeras 4 estamos a un ritmo fijo. Esta podría ser, ¿verdad? Que trabajamos 4 horas a un ritmo y las siguientes dos trabajamos a otro ritmo. Y aparte esto tiene otra cosa importante, que es que la pendiente de la segunda parte es mayor y por ende eso está mostrando que hay una tasa de cambio que es mayor. Entonces ahí inmediatamente sabemos que la respuesta correcta es la B, ¿verdad? Esa es la idea de esto, ¿sí? Bien, este de aquí, y les dejo ahí la siguiente encuesta para que resolvamos. ¿Cuál es el tema de este problema? Ya, entonces, este problema, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, así como en esencia, a medida que va pasando el tiempo, la persona va gastando leche de esta caja, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema? Que él no es que la caja se esté vaciando constantemente durante todo el día, ¿verdad? Esta persona saca leche de la taza en momentos particulares del día y entre medio no saca leche de la caja, ¿verdad? Claro, ¿qué sería lo correcto acá? Lo correcto sería que al principio, ¿verdad? Hay un cambio, ¿sí? Que es donde se saca, ¿no es cierto? Donde uno se sirve leche, pero después no hay cambio. No hay cambio entre medio. Después uno se sirve leche, después no hay cambio, y después se sirve leche y después no hay cambio, ¿verdad? Entonces, esas inclinaciones están mostrando la tasa de cambio como debería ser, ¿sí? Pero entre medio de que uno se sirve leche no hay cambio y por lo tanto la recta se tiene que ver plana, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a hacer lo contrario, ¿verdad? Lo que ya habíamos hecho hasta ahora es que habíamos tomado la expresión algebraica, habíamos tomado tabla y lo habíamos pasado a expresión algebraica, y después habíamos tomado estas dos y la habíamos transformado a gráfico, ¿sí? Y ahora nos vamos a mover en la dirección contraria. Vamos a tomar este gráfico y quiero saber cuál es la función. O sea, les voy a dar la chance ahí de que alguno lo pille por su cuenta y lo comparta. Miren, es que ustedes son unas máquinas, pues chiquillos. A toda velocidad se dieron cuenta. La verdad, porque la idea acá es la misma, ¿verdad? O sea, la tasa de cambio, ¿cuál es? Yo avancé un espacio y subí 3. Por lo tanto, la tasa de cambio es 3, ¿sí? Y en este caso, por lo tanto, la función tiene que ser simplemente 3x, ¿sí? Excelente. Bien, entonces miren, con esta misma idea ya podemos resolver otro problema más, ¿sí? Entonces aquí están mostrando un gráfico, pero no nos están diciendo cuál es la función, ¿verdad? Pero eso no es problema porque ustedes ya son expertos en encontrar funciones, incluso en gráficos, ¿sí? Y están diciendo, bueno, ¿cuántos kilogramos de lenteja compró en total una persona que pagó 3.300 pesos? Aquí ya estamos combinando lo nuevo con las cosas anteriores. Ya, ya, bien, 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 bien. Entonces, bien, varios lo tuvieron bien. Entonces, ¿cuál es aquí la función? ¿No es cierto? Que tenemos que, cuando avanzamos dos espacios, esto avanza 3.000. Por lo tanto, cuando avanzamos solo un espacio, esto avanza 1.500. Por lo tanto, mi función es 1.500x, ¿verdad? Mi tasa de cambio es 1.500. Entonces, ¿cuántos kilogramos de lentejas compró alguien que pagó 3.300? Entonces, fíjense que pagar 3.300 sería estar aquí en el f de x. Por lo tanto, aquí ya se nos combina con los problemas anteriores y sería 3.300 es igual a 1.500x. Ay, qué feo escribo yo. Después voy a subir el video. Hay que en vergüenza. Y ahí mejor. Bien, entonces aquí podemos pasar dividiendo el 1.500, ¿verdad? Y quedaría, fíjense que voy a simplificar al tiro los ceros y va a quedar 33 partido en 15 y esto es 2,2, que sería la B, ¿ya? ¿Qué es lo que yo he visto que hacen algunos estudiantes y tienen que tener ojo? ¿Sí? Es que dicen, pero mira, dicen, para llegar al 2. O sea, 2 kilos de lenteja son 3.000 pesos. Entonces, con los otros 300, que son como un tercio de 1.000, puedo comprar otros 0,3, que es como un tercio de un kilogramo, y marcan 2,3. ¿Ya? Que yo entiendo la intuición que hay detrás de eso, pero a veces la intuición, si bien a mí me gusta trabajar desde la intuición, a veces nos puede jugar una mala pasada. Entonces, es necesario verificar los resultados. ¿Ya? Bien.
Ya, chicos, lo vamos a dejar hasta acá para no extendernos, ¿sí? Em, y la próxima clase vamos a retomar.